Diciembre de 1983. Vomité. No fue mucho porque no había comido casi. Vomité porque no conocía a nadie, porque tenía miedo y porque fue la única forma en que pude volver a respirar tranquila. Me desperté enseguida con un ruido fuerte en los oídos. El avión aterrizó en la pista vacía, miré para afuera y no vi a nadie. Pero a nadie. Me había preparado para hacer algún gesto dramático y adulto. Ahora me tenía que guardar esa cara de interés porque no había con quién usarla. El aeropuerto estaba vacío y lo siguiente que recuerdo es que nos subieron a todos arriba de unos autobuses que parecían ballenas. Otra vez me costaba respirar. El calor era impresionante y no me sentía cómoda lejos de la azafata que me acompañó durante la noche. Otra vez sola y ahora en tierra firme. Otra vez rodeada de niños, todos esos niños desconocidos y ese calor que se pegaba por todas partes. Entonces fue la segunda vez que me quedé dormida. Nos metieron en un edificio con la ayuda de la policía para que el océano de gente no nos hiciera perder de las personas que nos llevaban y porque la vida en ese momento era muy peligrosa. Y ahí dentro, todo se volvió real. Un señor me guiñó, me pasó la mano por la cabeza y me dijo, señalando a un viejo que esperaba todo alegre y serio en la esquina de la sala, Cecilia, este es tu abuelo. A mí me fascinaban los aviones, me volvían loco. Y recuerdo que en Madrid íbamos muy seguido a Barajas porque había gente que estaba viniendo, entonces íbamos a despedir a alguien que se venía para acá. Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Donde ya acá, bueno, sobrevino la apertura democrática y empezó a volverse gente. Y tengo el recuerdo de ir a despedirlos y era como un paseo también para mí. Cuando ocurrió el viaje del 83, tengo como el recuerdo de la instancia del aeropuerto, ¿no? Que era, bueno, ahora me voy yo. Me toca a mí que me estoy yendo unos días a Uruguay y me vienen a despedir a mí. Mi madre
Era Tupamara y tuvo que huir del país. Huyó embarazada de mí. Nos fuimos en avión a Panamá y después de Panamá nos fuimos para Bélgica. Cuando llegamos en Bélgica tenía menos de un año, tenía unos meses. En Bruselas viví toda mi vida, hasta el año 2000, fin de 2007, que ahí decidí venirme a vivir en Uruguay. Bueno, soy Jorge Garibaldi, estoy en Dinamarca, esta es mi casa, la oficina, por decirle, el escritorio y la biblioteca. Mi casa es una casa muy vieja, tiene más de 100 años, es en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca. Aquí estamos llegando a la cocina y el comedor. Atrás se escuchan a mi familia que está hablando y las muchachas conversando. Este es el living y aquí está mi familia, mis hijas. Y tu mujer, que no se confundan. Camila es la del medio, Helen, mi señora, y Amanda, la más chica de la familia. Y ahí está Cecilia, que está de visita, es la más grande, está de visita, vive en Copenhague. Bueno, este es mi perro, Tash. Es negrito y danés, pero se comporta como un uruguayo. El único perro danés que responde a comandos en español. Esta es mi casa, Gunnar Clausens Vej, la calle Gunnar Clausen 104. Ahí en el primer piso está mi dormitorio. Muchas noches de insomnio he pasado ahí pensando en por qué estoy aquí y no ahí. Nací en La Habana en el año 76 y nací ahí porque mis padres eran exiliados políticos. Bueno, en Santiago viví hasta los 7 años. Primero se fue mi papá a Madrid y después mi mamá y yo nos fuimos a La Habana. Estuvimos en La Habana 3 meses hasta que nos fuimos a Madrid. Y vivimos en Madrid 2 años, entre el 83 y el 85. Se solapan un poco los recuerdos de cómo llegué al viaje. O sea, me desarraigaron de Cuba, que fue ese momento traumático, y llegamos a Madrid y a los 2 meses fue lo del viaje. Lo que sé es que el vuelo ya estaba cerrado, ya estaban los niños asignados. Me metieron en el vuelo porque, imagínate, era el niño cubano del avión. Y eso era una bomba. Vivo en Florencia desde que tengo 6 años. Antes vivía en Montevideo. Cuando yo tenía 1 año más o menos, mi padre y mi madre los agarraron y los metieron presos en Cana, a los 2. Y en todo ese tiempo me quedé con mi abuela y mi tío. Al final, cuando liberaron a mi padre, lo liberaron con la condición que tenía que irse de Uruguay. Y entonces mi madre se fue con él y conmigo y vinimos para aquí, para Italia.
Cuando me dijeron que íbamos a hacer este viaje, los hijos de exiliados a Uruguay, efectivamente yo no me acuerdo. Me acuerdo solo cuando llegó el momento que teníamos que ir y la cosa me gustaba. Ver de nuevo a mi abuela, a mis tíos, era importante y la cosa me gustaba mucho. El viaje de los niños fue organizado desde España, pero en Bélgica tuvimos 8 cupos para niños que puedan viajar también en el avión español. Y las reuniones donde se decidía todo eso eran en la casa de mis padres, donde yo vivía, por supuesto. Yo nací en el 72, cuando mis padres estaban en la cárcel. Y a los 2 años nació mi hermano Pablo. Vinimos acá en el 80 a Bélgica. Al año nació Nicolás, mi último hermano. A los 24 años conocí a Andrea, que ahora es mi esposa. En el 2000 tuve mi primera hija, Zoe. Después siguieron en el 2001 Noemí y Tessa en el 2002. Yo salí de Uruguay cuando tenía 7 años y medio, o sea que ya tenía recuerdos. Al haber huido muy rápido de mi país, fue como un corte muy brutal y quizás son recuerdos que marcan aún más. Otro recuerdo muy importante es de ir en cada veraneo a la casa de mi tío, que tenía un campo, un rancho, que tenía vacas, podía montar a su caballo, y esas son referencias que me quedaron para toda la vida. O sea, siempre dije que mi color preferido era el verde, por ejemplo, en referencia a esa vivencia, ¿no? Y son cosas que realmente me costó bastante reconstruir. En el momento que tuve que dejar a Uruguay, lo que me acuerdo bien es cuando fuimos al lugar donde liberaban a mi padre y después nos llevaron en un coche hasta el aeropuerto, porque físicamente lo liberaron y nos llevaron hasta el aeropuerto. Y entonces no era la primera vez que veía a mi padre, porque varias veces me dicen que me habían llevado a verlo. Pero era como la primera vez que uno estaba en serio junto, porque así, en un coche al lado con él. Y una sensación muy extraña, muy fuerte, de malestar, de no querer esa cosa. Y por otra parte también la sensación que él pensaba que para él era una solución,
porque empezaba algo y para mí era lo contrario, para mí terminaba algo, terminaba mi vida feliz, mis espacios, mis afectos. Y entonces enseguida me acuerdo la sensación que no había una sensación común con respecto a lo que estaba pasando. Él daba por sentado que yo era el hijo y que entonces iba a estar contento de estar con él o algo de eso. Y yo, a lo contrario, estaba muy mal y no quería de ninguna manera todo eso. Volevamo un po' di gnocchi. Siamo 2 adulti e 2 bambini piccoli. Duetti a porzione. Duetti a porzione. 3,80 hai detto? 3,80. 3,80. Dejar Uruguay fue un trauma, pero descubrir cosas nuevas. Yo era un niño muy vivaz, muy alegre. Me acuerdo el interés por descubrir cómo funcionaba este idioma diferente, las primeras palabras que me decían y que yo memorizaba enseguida. Me dicen mis padres que me costó poquísimo aprender el idioma. Me quedé calladito por meses y de un momento al otro yo ya hablaba porque era un espacio nuevo, un mundo nuevo y todo esto me gustaba. Más difícil era en casa no me acuerdo nada. De lo que pasaba con mi padre y mi madre en casa, no me acuerdo nada sino las partes feas, en el sentido que poco a poco salió enseguida el hecho que mi padre estaba muy mal. Y porque 6 años desde Cana y todo el peso de no haber logrado lo que pensaban, el peso de estar en un país solo, sin plata, buscando un trabajo, buscando una casa, tratando de arreglarse. Entonces estaba muy mal. Y eso me lo acuerdo bien, la sensación de el humor negro, los gritos y el malestar continuativo. Y entonces yo hacía mi vida en la escuela y con los amigos, donde estaba todo el día. De niño fue una vida muy común, linda. Tuve un padre adoptivo, entre comillas, que es la persona que se casó con mi madre y que incluso me reconoció, ya que mi padre biológico no me podía reconocer. Así que hubo familia y afectos. Cuando yo era muy niño, no tomé conciencia que mi madre era uruguaya, porque incluso en casa la lengua, el idioma que se hablaba en casa, en la familia, era el francés. Mi madre me habló siempre en francés. Siempre me sentí belga, porque empecé mi vida ya desde bebé, ni siquiera desde niño, desde bebé. Fui a la escuela, aprendí la historia de Bélgica. Desde chico te vas impregnando de todo el karma de un pueblo, de toda la historia de un pueblo, los códigos, los valores, todo lo que un niño aprende desde muy chiquito. Me acuerdo mucho de los fines de semana en la playa. Me acuerdo mucho del mar, del agua, del mar Caribe, de los cangrejos. La infancia respecto al país fue, creo que, la mejor que pude haber tenido.
No me sentía uruguaya para nada, nunca me sentí uruguaya, hasta mucho tiempo después no sé, a los 25 años. Pero cuando era niña, era un niño cubano, yo creo que hasta me sentía negra porque era una extraterrestre en la escuela, era la única cosa transparente, o sea, eran todos de motita. Y sucedía que en casa se hablaba de otro lugar que para mí era como el país de nunca jamás. Me lo imaginaba como un vergel lleno de jardines y el Río de la Plata en realidad era como de plata. Pero bien, Uruguay era como una cosa así, la joya del océano, una cosa increíble, lleno de flores y colinas y mariposas y hadas, no sé, como una cosa así. Y la realidad interna era otra. Era la realidad de dos refugiados políticos que tenían 23 años cuando me tuvieron y que no veían a sus papás ni a sus hermanos, que creían por una pelea y una reivindicación de recuperar el país, porque estaba con unos papás que siempre quisieron volver. O sea, creo que no había para ellos un solo instante donde no estuvieran preguntándose cuándo vamos a volver. Il n'y a pas de défense. Oh, c'est un bon Engels. Il ne faut pas l'écouter. Oh, il réussit le grand pont et le centre en plus. Je pense qu'il a frappé le dernier à Mitrovic. Ah, mais Ça joue bien, hein? il adore son nez, Mitrovic. Hein. Mais malgré tout, ils sont encore de bonne Christienne. La libertà libre. Là, il joue plus haut. Hein. C'è Grace solo il Malvaí. Pero no sabe jugar, por eso. Increíble, estaba solo. C'est Olivier aussi, hein, papa. C'est pas. Yo creo que, digamos, del exilio, tal vez una de las cosas más duras para Marcos y Pablo fue la falta de la vida familiar. En cierta forma es un poco eso que muchas veces ellos lo han dicho. Y en el momento de la rajada, yo me acuerdo que era una de las cosas que venía. Y no vamos a ver más a fulano, no vamos a ver más a Mengano. Y para un niño es muy difícil entenderlo. Evidente. Et ça va coûter encore plus parce qu'ils vont s'empêcher de finir dans la lycée. Qui te fait emmener en Ukraine? Oui, non, en Biélorussie. En Biélorussie. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Che, vamos a hacer un brindis por los... Stanley Kubrick. Un brindis por los niños uruguayos, por el Uruguay, por un mundo mejor. Eso, más bien. Por un mundo mejor en general. Para un mundo mucho mejor. El caso concreto nuestro, por ejemplo, nunca pensamos que nos íbamos a quedar en este país. Es decir, todo lo que hicimos cuando llegamos era en función de una vuelta segura, porque nunca quisimos irnos de nuestro país. En ningún momento quisimos, si nos fuimos por problemas de seguridad, es decir, era eso, o la cárcel, y la tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Por enésima vez. Nunca quisimos dejar el país y nunca pensamos que no íbamos, es decir, durante muchos años, nunca pensamos que no íbamos, al contrario, hacíamos todo para volver, las cosas que comprábamos, las decisiones que tomábamos, todo era en función de la vuelta al país. Volver al país
era infligirle a los chiquilines otra vez el exilio. Porque ellos habían hecho arraigo, tenían amigos, el impedimento fue, vamos a esperar entonces que terminen algo acá y después nos vamos. Pero después empezaron las relaciones de los gurises con la vida. Entonces tenemos una familia de la que estamos excesivamente orgullosos, pero ¿con qué solucionamos ese problema? ¿Cómo lo hicimos? Ahora nos vamos para allá, nos quedamos sin esa familia, rompemos de vuelta la familia. Perdimos aquella familia que ya no la perdimos, por supuesto, pero nos alejamos de la otra familia, pero nos vamos a alejar de esta también. Esa es la trampa. Es decir, que al final, me imagino toda la inmigración que fue al Uruguay, nuestros ancestros, tantas veces cantado en el tango. La familia de Elena tiene ejemplos de esa trampa que te tiende el exilio y que te deja atrapado en algún lugar que no era el predestinado. Tengo un gran sentimiento de pérdida. Extraño ese colectivo, extraño esa red emocional que te envuelve, ¿no? Ese sentimiento de pérdida creo que ha sido el que ha definido también mi identidad uruguaya. Mucha gente me dice, pero vos te fuiste a los 7 años, ¿por qué uruguayo? Digo, hay mucha gente en tu situación que no tiene un sentido de identidad con el país, pero no lo puedo soltar. Digo, me defino primero como uruguayo y después como ciudadano del mundo, ¿no? Vengo a recargar pilas, a descargarme de esa mochila que uno debe tener cuando estás afuera. Cuando vengo acá, revierto a mi estado natural, ¿no? Es como, cuando estoy afuera es como que tienes un músculo que está tenso, ¿no? Como que estoy levantando algo que tengo que soportar. Cuando llego acá digo, soy yo, ¿no? Es a eso que vengo. Mi vida ha estado llena de retiradas. Cada vez que librábamos una batalla, apostábamos todo, vivimos momentos de extrema angustia y nos retiramos a Suecia y invertimos todo desde nuestra persona para rehacer una vida ahí. La familia terminó atomizada, mi hermana en Suecia, mi madre en Uruguay, mi otro hermano en Estados Unidos, yo en Dinamarca. Pienso que el hombre aprende solo cuando pierde. Para saborear la victoria hay que aprender a perder. Y creo que las victorias se forjan en el fuego de la derrota. Y hoy no me siento más perdedor. No siento que estoy en una etapa de mi vida en la que soy rico. Bueno, la familia tiene distintas definiciones de acuerdo a las distintas etapas de la vida, ¿no? A mí me gusta definirla de una manera concéntrica, empezando de un anillo exterior y es como una manta que te protege, ¿no? Una manta de calor y de amor. Y por supuesto, esos círculos concéntricos se van cerrando cada vez. En la organización de la familia va cambiando tu lugar, ¿no? Con los años, bueno, uno se casa, tiene hijos, empieza a tener responsabilidades. Tu papel, tu rol cambia.
Me encanta el lugar donde estoy ahora, en la familia, donde tengo posibilidad de no solo recibir, pero también de dar, de poder devolver, ¿no? Me siento en deuda, siento que me han dado tanto y entonces me gusta la posibilidad de poder devolver. Ya está, ¿no? El agua. No, falta un poco. Y no sé cuándo empezarán la construcción del puente, porque todavía creo que ni siquiera se decidió del todo. No. Cambiaron el tipo de puente. Cuando yo era niño, mi padre verdadero era el belga. Mi madre me habló de mi padre biológico bastante tarde. Creo yo unos meses, o un año o dos antes de hacer este famoso viaje. No lograba entender, entonces decía sí, y era algo totalmente abstracto, o como hablarme de la luna, un padre en Uruguay, en un país lejísimo que ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa. Tomé conciencia a partir del viaje, claro, porque ahí se materializó, Uruguay empezó a materializarse. Hubo un viaje, ahí tuve que ubicar Uruguay en el mapa, bueno, un montón de cosas. Esta foto la tuve en el penal cuando estuve preso, en plena dictadura. La tenía pegada en una caja de cartón. Me la había mandado Sandra desde Bélgica, que en varias oportunidades escribía y mandaba cosas, mandaba fotos y eso. Así que por unos cuantos años no lo vi más a Fernando hasta que se dio la situación esa en que esa muy buena idea de traer a los gurises de Europa, y siempre estaba con toda esa idea de que lo quería ver. Y lo que a mí me interesó, y se lo dije de todas las maneras que podía, era que yo era el padre de él, y que él supiera que yo era su padre, que él era mi hijo, y que estaba muy contento de estar con él, que para mí era muy importante estar con él en ese momento. Y se lo dije unas cuantas veces. Después, cuando aprendí a decirlo en francés, también se lo dije en francés. Y no sé si vos te acordás de eso, pero para mí fue muy importante hacer hincapié en eso, ¿no? Que él sintiera que estaba con su padre, más allá de que no nos conocíamos hasta ese momento, pero que él sintiera que eso era una situación muy, muy especial, que se sintiera que estaba con su papá. Come fa quando scarica? Vabbè, non importa. Lì c'è la strada, non farlo scaricare lì, che arrivano le macchine. Passiamo lo schiaccio. Arriva una moto, se gli scarichi addosso. Me acuerdo que en la escuela nos hacían dibujar la familia. Y yo dibujaba a mí, y después mi madre bastante alegre, y después había una mancha negra enorme, che era mi padre. E Luca ci mette la terra, sei pronto a mettere la terra, Luca? Vai, vieni. Poi metti la terra. Facciamo con questo? Rosa. Ancora, ti è piaciuto? Yo ahora tengo dos hijos, dos nenes de 2 años, y me doy cuenta de lo importante que es estar ahí con ellos. Mientras que mis padres de alguna manera o de otra arriesgaron algo, se pusieron a hacer protestas contra la dictadura. Cosa que apruebo, no es que no apruebo protestar contra la dictadura, pero si tenés un nene,
es muy, muy riesgoso porque estás arriesgando tu vida, lo que va a ser tu vida, pero estás arriesgando también lo que va a ser la vida de tu hijo. Y así fue de hecho, en el sentido que con toda la ideología que tenían, con toda la idea de luchar contra la dictadura, etc., no se daban cuenta que ahí tenían un nene de 1 año que estaba creciendo y que había que de alguna manera proteger y hacer crecer bien. Y eso fue lo que pasó, en el sentido que también en los años después mi padre seguía pensando que la víctima era él, en el sentido que él era la víctima de una dictadura que lo había puesto en condiciones tremendas, imposibles. Mientras que mi punto de vista era, la víctima soy yo, porque ustedes me dejaron en condiciones imposibles a mí y lo hicieron por opción personal, porque decidieron ustedes hacer esta cosa. Yo entiendo que una dictadura es una cosa muy violenta y fea y que hay condiciones en las que uno puede decir, quiero luchar contra esto. Pero no sé si yo lo haría en el momento que tengo que proteger a un niño. No sé, es muy delicada la cuestión, pero quizás yo llegue a pensar que de alguna manera es más revolucionario proteger a un nene que ir a construir un túnel para hacer saltar a no sé quién. Sí, 7, 8 meses, porque nosotros llegamos a Santiago contigo de 5 meses. Yo nací pelada. Tenías esa pelucita y pasaste 1 año y pico con esa pelucita, no te salía pelo. No puedes tener las orejas tan grandes. Cuando nací pensaron que ibas a heredar tus orejas, ¿no? No sea guaranga. Pero no, eras muy chiquita. Eras muy chiquita. No me parezco en nada. ¿Cómo que no te pareces en nada? Parecías una... Parezco un viejo, parezco el Dalai Lama, mira. Yo sabes lo que pienso, que parecís, sí, parecís una asiática. Esta es durante un caceroleo en Chuilo y San Luis. Este es el día que llegué. Yo creo que dejaron todos los regalos para abrir. Después, porque llegaron el 26 acá. Claro, no abrieron ningún regalo. Y esta es en la floresta después de Reyes. Así me fuiste a buscar. Exacto. Con ese vestido. Estabas paradita contra la pared con el carrito ese de muñeca que te habían regalado. ¿Y cómo fue el día que me fui de Madrid? ¿Cómo fue? No, yo creo que los adultos y las personas que estaban en esto, en realidad pensaban en que era una forma más de ayudar a que pudiéramos volver, de que esto se terminara, de que se cayera la dictadura. Y en realidad, en ningún momento pensamos, yo me incluyo, en lo doloroso y en lo difícil que podía ser para ustedes. Pero pero eso es una pregunta, ¿no? Igual general. ¿Será que no se pensaba en esa época, en esos términos, en la gente menuda? ¿O es que la gente realmente no lo pensó? Porque capaz que en esa época uno pensaba, bueno, un niño... No es que no pensaras en la gente menuda. Pensabas que estabas haciendo lo mejor. Ningún padre, Cecilia, ningún ser humano cuerdo que quiere traer a este mundo un hijo... piensa en hacerle profesamente algo. Está clarísimo. ¿Viste? Lo estás haciendo con un profundo amor y pensás que está viviendo un momento histórico, que está siendo protagonista de una circunstancia que, de hecho, a ti, con todo este dolor y con todo este sufrimiento que yo ahora me manifestás y ya hace un tiempo que podés manifestar qué te causa, igual que haber vuelto al Uruguay, que también lo entiendo, pero te hace... un ser humano protagonista de la vida, protagonista de la historia. No hay otra persona que tenga una historia como tú, ¿entendés? Entonces, la diferencia es que uno elige el protagonismo. Este es un protagonismo elegido por otros. De alguna manera sí, porque cuando sos niño es lo que hacen los padres. Pero los padres siempre hacen lo mejor para los hijos. Está claro. Nunca se les pasa por la mente, viste, que van a hacer una cosa... mal, jodida, porque me tiene podrido, porque me tiene harto. Jamás se te pasa por la cabeza, ¿entendés? Nunca. Tu hijo es lo más preciado que vos tenés en la vida. No hay nada más importante. Sí, el tema es que en este caso es lo más preciado que tenés en la vida, pero eligieron ponerle una marca de fuego, ¿no? Tipo un ganado. No pensás, no se te ocurre
No se te ocurre, Cecilia. Si se te hubiera ocurrido y lo hubieras razonado como psicólogo, como, viste, no sé, desde otro punto de vista, no lo haces. ¿No había un equipo de psicólogos en la organización? Yo no me acuerdo de qué. A lo mejor Acá sí. lo había. Y bueno, a lo mejor había, porque además había niños que venían a ver a sus 2 padres presos. Que vinieron a la cárcel de Libertad y vinieron a Punta de Rieles. Es decir, vivían en Europa, no se sabe con quién, a ver a sus padres que tenían a los 2 padres presos. Es decir, fue una cosa muy fuerte, y que sin ninguna duda, realmente a ti también te hizo única, porque tú fuiste la única niña que vino sin documento, que vino nacida en Cuba. Los demás eran o uruguayos o nacidos en Europa. Yo creo que este viaje, para los que participamos de él, tiene como 2 lecturas. Una, la lectura interna, ¿no? de haberlo experimentado, que bueno, que en mi caso es una lectura muy positiva, porque yo realmente lo pasé muy bien, a mí me hizo muy bien, me gustó mucho, lo disfruté un montón. Y después tiene la lectura del viaje como herramienta, ¿no? Y como cosa estratégica. Y yo siento que fue una idea genial. Es como esas ideas que no tienen cabos sueltos. Entonces, ¿cómo haces para parar un contenedor con alas repleto de niños que vienen a conocer a su familia? ¿Quién es el guapo que se para ahí delante del avión y te dice, no, esto no? ¿Quién iba a hacer eso? Nadie. No había manera, no era imposible. ¿Qué rango de militar a cargo de decir no de ninguna manera? ¿Qué íbamos a traer nosotros? ¿Bombas? O sea, éramos niños que veníamos a ver a nuestras familias. Entonces, ¿cómo hacías? Por eso digo que era blindada. No había manera. Porque además realmente esa era la finalidad. Lógico, claro. También a través de eso había un mensaje, ¿no? Había un mensaje que era, bueno, esta gente también es parte nuestra y está allá. Nosotros estamos ahí porque nuestros padres no podían volver. Porque les podía costar la vida, les podía costar cárcel, tortura, lo que fuera, ¿no? O sea que nosotros estamos ahí desafiantes al sistema, ¿no? Nosotros estamos ahí para representar a aquellos que no podían entrar.
El año 83 yo era el secretario general de las Juventudes Socialistas de España. Era la primera autoridad de las juventudes del Partido Socialista Obrero Español, que había llegado al gobierno en diciembre, enero de fines del 82, primeros del 83. Veníamos de un congreso en un coche, un exilado chileno, 2 exilados uruguayos. Claro, es decir, era inevitable que estuviéramos hablando del exilio, los 3 eran exilados, uno de ellos, el Yuyo, creo que iba con documentación de Naciones Unidas. Y recuerdo que estábamos hablando de cómo el exilio no estaba en la agenda política uruguaya. Había más de 500.000 de uruguayos en el exilio y no estaba en la conversación. Se hablaba de otras cosas, pero el exilio no aparecía, por lo menos, en la conversación pública del Uruguay. Yo me acuerdo que iba detrás en el coche y dentro de esa rabia contenida me salió el decir, ¿y qué podrían hacer por los militares uruguayos, por la dictadura, si les metemos en Uruguay 150 críos, hijos del exilio, que no conocen a sus abuelas, que no han podido estar allí? Y recuerdo que Yuyo dijo, eso sería un tanto de bella cancha. Y mientras tanto, toda la maquinaria del exilio uruguayo, con Charo Otero, con el Yuyo y con muchos más, que lamento no poderlos mencionar, empezó a funcionar de manera que el día 25, día de Navidad por la tarde, pues todos aquellos críos venidos de un montón de sitios, de Europa y de más allá de Europa, se subían a un avión para llegar a la mañana siguiente a Montevideo. Bueno, estamos en Aebu, en el lugar de nuestra llegada. Sí, fuimos para arriba. Si mal no recuerdo. Puede ser que fuera el primer piso, ¿no? Recuerdo que salimos al balcón, no me acuerdo en qué piso salimos al balcón. Sí, me parece que era aquí. Y el mar de amor, a mí me cuesta hablar porque me cuesta hablar sin emocionarme porque era una sensación de unidad, de comunidad y de identidad. Me fui de Uruguay a los 7 años y nunca me sentí tan uruguayo como ese día. Y bueno, hoy tengo 46 y sigo con ese mismo sentimiento, como si hubiera pasado ayer. ¿Quién te quita lo bailado? Era mi primer viaje en avión y creo que el primer viaje en avión siempre es algo importante, es algo mágico, ¿no? De despegar, volar en el cielo, arriba de las nubes. Fue lindo. Finalmente salimos del avión bajando una escalera y nos montamos en viejos ómnibus. La llegada fue en el antiguo aeropuerto Carrasco, donde el avión paraba afuera y te tenían que llevar en un ómnibus, ¿no? Acá vamos a tener que parar. ¿Qué? ¡Un saludo! ¡Viva Uruguay! ¡Viva! ¡Hola! A todos los uruguayos con cariño. Sí, muy contenta. Que vamos
el calor era impresionante. Cuando llegamos a Uruguay, me acuerdo una sensación un poco extraña, en el sentido que estaba contento de verlos, pero obviamente no podía ser más la cosa que era antes. Yo había crecido, ellos habían cambiado y la relación no podía ser esa cosa espontánea, de alegría, de fiesta, porque no habíamos estado juntos por muchos años. Y entonces fuimos a casa, etcétera, y yo me acuerdo una sensación de falta de protección, porque me sentía solo y perdido. Los conocía bien, pero no era más la misma cosa, y no que ellos no me protegieran, pero yo me sentía solo y perdido y no sabía cómo reconstruir todo. Reconozco, por ejemplo, en esta foto reconozco dos cosas que un poco me hieren. Por un lado, veo en mí lo que yo quería ser, una persona alegre y vivaz, y por el otro veo nacer esa sensación de sufrimiento, de debilidad que me costó mucho después enfrentar y superar. Eso es. Nada más. Y era como tiene los ojos de Titita, tiene el pelo de Titita, tiene la nariz de Titita y las manos de Daniel. No, y en realidad es igual a Daniel. No, en realidad es igual a Titita. Habla como ellos, me imagino que estarían todo el tiempo como buscando rasgos de otro ahí. No sé si realmente pudieron conectar con la nueva criatura. Estaban conectando con el hijo que no veían hacía 11 años, lógicamente. Entonces hubo como una batalla entre las dos familias a ver
¿dónde dormía yo? No duerme acá, no duerme allá, entonces era como un gitano con la hormiguita viajera. Dormía un poco en la casa de mis abuelos paternos, un poco en la casa de mis abuelos maternos. La primera noche fue un poco angustiante porque dormí en la casa de mi padre. Tenía pareja. Pero para mí era realmente gente totalmente desconocido. Era como, no sé, ir a dormir en la casa de un amigo de tus padres, pero que nunca viste en tu vida, un desconocido. Además, en un país que muy lejos del tuyo, donde se habla otro idioma, donde está todo diferente, la calle, las casas, otra arquitectura, un mundo distinto. Entonces, la primera noche fue un poco angustiado, estaba un poco angustiado, sí. Igual me dormí bien porque el cansancio del viaje fue tal que me dormí. Pero sé que fue muy extraño pasar esa primera noche. Me quedé, 10 días, 2 semanas, no sé, pero lo que fue importante para mí ese viaje es que yo me había ido cuando tenía 7 años y medio y ese viaje me sirvió como para fijar en mi memoria todos los recuerdos que tenía de antes. O sea, que a veces tenía recuerdos muy parcelarios y estando ahí de vuelta pude decir, sí, eso es así, como que ordené un poco mis recuerdos en mi cabeza. Pero yo reencontré lo que conocía. Fue bastante más adelante que yo tomé contacto con que ese viaje, o la realidad de ese viaje no había sido igual para todos, ¿no? Que había gente que no vino a pasárselo bien en un plan de vacaciones, ¿no? Había gente que vino a otras cosas. Y bueno, entendí que mi realidad no podía ser extrapolada a la realidad de los otros 153 niños y que cada uno había tenido su viaje. Yo creo que el mío es como un recuerdo muy luminoso, ¿no? Y realmente como un viaje, una aventura muy feliz. O sea, no estuvo bueno. No me hizo bien. Fuimos rehenes políticos. Un niño de 7 años, no sé, un niño. No sé, un adolescente de 16 o un adolescente de 17 años. Un niño de 7 años no sabe. Y nunca va a entender. Por más de que vos lo sientes en un banquito y le expliques que esto es importante para el país, que esto es importante para la familia. Un niño de 7 años no entiende lo que es la guerra, no entiende lo que es el exilio. O sea, un niño de 7 años entiende lo que entiende un niño de 7 años. Jugamos, nos jugamos, papá me quiere, mamá me quiere, esta es mi casa, este es mi juguete, me gusta la escuela, aprendo a leer, leo un librito. Eso es un niño de 7 años. Un niño de 7 años no tiene la más puta idea de por qué tiene que subir un avión con un montón de extraños a conocer a un montón de gente que no tiene ni idea en otra punta del mundo. No lo va a entender aunque le hagas un dibujo con una pizarra y una analogía y le expliques todo como una fábula y una metáfora. No lo va a entender jamás. Entonces creo que cuando metes a un niño en algo que no entiende, se quiebra. Acta de solicitud y constatación. En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 26 de diciembre de 1983, ante mí, Lilian Dollenard, escribano, comparece. El señor Lermo Abel Buela Cremona, oriental, mayor de edad, casado con Edith Dawson, domiciliado en Buenos Aires y Sarandí, sin número, Ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. Y dice que, 1. Me solicita constate que en este acto recibe y toma a su cargo al menor, siendo la hora 16 minutos, Salvador Banchero Monje, pasaporte argentino número 10318348, que recibe. 2. El menor será reintegrado para su regreso al país de origen en la fecha y condiciones que determine la denominada Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos. 3. El compareciente queda obligado a velar por la seguridad, salud y moral del menor, asumiendo las responsabilidades que imponen las normas jurídicas respectivas.
El menor permanecerá en el domicilio indicado al principio y cualquier cambio será comunicado de inmediato a la referida comisión. Llegué a la conclusión que Uruguay no es un país para mí, porque en realidad la integración nunca se hizo totalmente y no se hizo bien. Tuve varios choques durante estos 5 años y medio. Soy consciente que mi historia empezó en Uruguay y que tal vez tengo internamente un conflicto con el Uruguay que hace que para estar feliz y vivir en paz debo vivir lejos del país. Yo creo que hace mucho tiempo, por lo menos 10 años, que no encuentro mi lugar acá, en Uruguay, en Montevideo en particular. Pero no encuentro mi lugar. Es como me doy permanentemente la cabeza contra la pared. Tengo todos mis afectos acá, pero es como que no encuentro un sitio donde sentirme que estoy en mi lugar. Dietro di te. Là. È grande quella. È una donna con i serpenti in testa, fa paura. Ci sono delle cose e delle bacche. Ci fa con i serpenti in testa. Chiama Linda, quella è grande. Chiama Linda. Ser hijo de exiliados es difícil. Te encontrás con tus padres en un lugar que no conoces. Entonces te quedas siempre un poco solo. Te queda algo adentro que sos diferente, tenés una historia diferente y no haces parte de las cosas como los demás. Ahora creo que estoy superando todo eso, pero fue muy, muy duro. ¿Sabes una cosa que Camila, la última vez que vino, tu hija, me dice un día, abuela, ¿sabes qué descubrí? Que el tío Alberto no me tiene rabia, que lo que me hace son chistes. Seguro, porque Camila a veces que con el español le falla y no encuentra... No, además no encuentra explicación A los chistes del otro, seguro. No, porque... Me pasé décadas deseando no estar donde estoy. Malgasté años y años en eso, hasta que me di cuenta de que el único lugar donde puedo estar es donde estoy aquí y ahora. No puedo vivir mi vida en el futuro o en el pasado. Y ahora estoy contento donde estoy. Sigo extrañando Uruguay, sigo necesitando Uruguay. Pero lo hago desde una perspectiva que ya no es existencialista, que ahora puedo disfrutar de lo positivo que está ante mis ojos. La identidad es como un cubo de cristal y cada lado refleja distintas cosas. Así que tengo una identidad uruguaya con chapa.
Más de una vez me siento expulsado y con ganas de volver al exilio, que me expulsa. Y entonces me parece que ya no pertenezco a ningún sitio, a nadie. ¿Será un indicio de que nunca más podré no ser un exiliado? Que aquí o allá o en cualquier parte siempre habrá alguien que vigile y piense, ¿a qué viene? Y vengo, sin embargo, tal vez a compartir cansancio y vértigo, desamparo y querencia. También a recibir mi cuota de rancores, mi reflexiva comisión de amor. En verdad, ¿a qué vengo? No lo sé con certeza, pero vengo. Este soy yo. Podremos debatir de eso, de algunos detalles, pero sí. No tenés identidad territorial, identidad de espacio. No digo en todos, pero es lo que observo en muchos amigos que tengo, muchos hijos de exiliados de amigos de mis padres y mi propia experiencia. No es que tengas tanto la libertad, de pronto añorás tener como ese arraigo en un sitio. Lo que te pasa es que estás buscando el sitio donde te sientas vos. Es decir, esta es mi casa. En diferentes lugares he sentido que estoy en casa, pero es como una sensación que llega y se va, como el poema de Benedetti, ¿no? Es raro que no te sientas un extranjero. Pero yo creo que te vas porque estás buscando también cómo sentirte en casa. Si no te irías. No, pero es súper fácil para servirlo así en una comida. Queda lindo. Yo creo que si te sentís en casa y a gusto en un lugar, no te vas. No tenés por qué irte a ningún sitio. Eso es así. Mi vida está más o menos lanzada acá en Bélgica y creo que la voy a terminar acá. Lo que trato de hacer, en cierta medida, transmitir valores de manera general, pero en nuestro caso de hijos de exiliados, a pesar que seas igual la segunda generación, sin querer agobiarlos con todo eso, creo que es importante transmitirle el idioma, saber de dónde vienen sus padres, por qué están acá en Bélgica. Eso. Oh non. Je te jure, maman, il savait c'est. Oui. Et avec les vidéos et tout. Oui, c'est vrai, je connais. Bella la rosa di Linda, te l'ha regalata il babbo? Guarda, qui c'è un cartello, Luca, guarda questo cartello. Quel cartello. No, più avanti. Ecco che la segreteria che vuole il gelato. Allora lì, È ti buono? piace? Luca, se ti casca io te lo metto qui, va bene? Ma li mettiamo un pochino qua, se no casca, che dici? Il gelato è sempre freddo. Chi è questo? Chi è questo qui? Mamma, senti. E si vede, lo sai, che si vede anche. Fammi vedere la faccia.
Mettete che ce l'hai Luca il gelato? Di giacca ce l'hai, guarda. Luca si sta mangiando la giacca col gelato. Buonissima, vero? Yo estudié matemáticas aquí en Florencia y ella estudió en Roma. Después yo fui también a estudiar a Roma para hacer unos cursos sucesivos a la beca, pero no fue en la Facultad de Matemáticas que nos conocimos, pero sino en los jardines adelante de la facultad, porque yo siempre iba a hacer malabares, me gusta, y entonces ella veía a este tipo que se entrenaba siempre ahí junto a otros, y se compró sus pelotitas para venir a entrenarse también, para poderse acercar a este grupito, y la historia siguió adelante, hasta que empezamos a querer hijos, muchos años después, pero salió que teníamos problemas los dos. Yo, pero también otros psicólogos y doctores están bastante convencidos que el problema fue un problema de desarrollo durante la adolescencia, en el sentido que si no te sentís bien y no te sentís protegido, se te pueden crear unos tranques, unos bloques que no permiten el buen desarrollo de los testículos. Y esto hizo que cuando se trató de tener hijos descubrimos que yo no lograba producir bastantes espermatozoides y que no funcionaban bien, y nos llevó a tener que hacer años y años de tratamientos y de tentativos, no solo en Italia, pero también en Barcelona, para poder al final, después de 4 años de tentativos, tener a 2 mellizos, Linda y Luca. Y estamos muy contentos. Hoy es una mañana de muchísima emoción, de gran ternura, de mucho amor, pero una mañana de despedida al fin. Hoy parten 66 niños de hijos de uruguayos radicados en Europa con destino hacia Madrid. Esta ha sido la despedida de sus familiares en AEBU, aquí en la Ciudad Vieja. ¿Te querés ir para España? No, no me quiero ir. ¿Te gustaría quedarte? ¿Por qué? Sí, y porque me gusta. ¿Te gustó? ¿Pasaste muy lindo? Sí. ¿Sí? ¿Jugaste mucho con... ¿Tenías primitos aquí? Sí. ¿Qué nos dice a esta Él pasó despedida? muy feliz con sus 8 primos, es hijo único allá en España y vivió una experiencia inolvidable para él y para nosotros porque se sintió muy distinto, ¿no? ¿Pudo comprender este reencuentro de los uruguayos? No sé, es muy chiquito, tiene 7 años, pero él lo que quiere es quedarse y que vengan el papá y la mamá. ¿Querés volver? No. ¿Por qué no? Porque me gusta mucho Uruguay. ¿Sí? ¿Qué más te gustó? Todo. Y abuela, usted, por Desearía supuesto... verlos a todos y que pronto regresaran mis hijos y mis nietos. Cuéntanos qué es lo que más sentís que dejás de acá en el Uruguay. Mi familiar, el pueblo entero. No sé qué más decir, perdona, pero no. Es un poquito duro, pero hemos pasado unos días muy agradables. Se fue muy chico y vino un hombrecito. Nos ha dejado un grato placer con nosotros. Esperemos que pronto que esté de vuelta. ¿Dónde está Jesús Vaca? Sí, ya está el colectivo. Pasan lista. Estos son... Adiós al pueblo.
Más de una vez me siento expulsado y con ganas de volver al exilio que me expulsa. Y entonces me parece que ya no pertenezco a ningún sitio. A nadie. ¿Serán indicio de que nunca más podré no ser un exiliado? Que aquí o allá o en cualquier parte siempre habrá alguien que vigile y piense: ¿esta qué viene? Y vengo, sin embargo, tal vez a compartir cansancio y vértigo, desamparo y querencia. También a recibir mi cuota de rencores, mi reflexiva comisión de amor. En verdad, ¿a qué vengo? No lo sé con certeza. Pero vengo. Guardo tantos recuerdos y en ciertos momentos de soledad llegan como los vientos adelantando la tempestad. Pienso en mis amores, dulces, violentos, tiernos de más. Veo a mis amigos, muertos o vivos, conmigo están. Son como una bandera que me protege